El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Claro que está acá en DTV, el periodismo en el Congreso, porque hoy es más que nunca un día interesante para todos nosotros porque hay sesión. Y lo celebramos, claro, comentándoles en la previa de esta sesión que comenzará a las 3 de la tarde, los temas que se van a tratar, los temas que se van a discutir, que ya tuvieron muchos de ellos acuerdo en comisión, y la importancia que tiene para nuestra sociedad los temas que hoy van a ser parte de la sesión de la Cámara de Diputados. Aquí la tengo a Vero Benaim. Hola, Verito. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Bueno, la segunda sesión remota de este mes en la Cámara de Diputados. 4 proyectos se van a estar tratando, vamos a estar hablando de cada uno de ellos y también probablemente hoy, Karin, se termine aceptando la renuncia de Darío Martínez, quien está a cargo de la Secretaría de Energía, y el reemplazo sería Guillermo Carnaghi. Así que eso también te lo vamos a estar contando. Mariano Spezzapria también nos acompaña. Marian. ¿Cómo estás, Karin? De los 4 proyectos que se van a tratar hoy, que seguramente van a ser convertidos en ley, lo interesante, me parece a mí, pasa por la relación entre la nación y las provincias. Vamos a ahondar un poquito en esa cuestión porque además se viene para adelante el debate sobre el presupuesto. En comisiones estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la relación entre el oficialismo, el presidente y los gobernadores, bueno, es un tema que va a dar que hablar mucho en estos próximos meses. Una semana muy especial, muy particular, donde lógicamente los temas financieros están dominando la escena, pero eso no quita que se traten otras cuestiones importantes a ser convertidas en ley. Vamos a ver qué dice Magalí Arens, porque ella está en el recinto. Qué alegría verte y escucharte, Maga. Buen día. Lo mismo digo, Karin, hola, buen día. Hola, buen día también para Vero, para todos los que están en el piso. Bueno, nosotros estamos acá desde temprano. Hola, Verito, fuimos testigos del inicio y del fin de labor parlamentaria. La labor parlamentaria arrancó aproximadamente a las 11:40, con la presencia, obviamente, de todos los jefes de bloque, excepto Ritondo, que no estuvo ahí, la presencia también de algunos diputados, lógicamente del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que llegó junto a Máximo Kirchner a las 11:40 en punto. Y bueno, a diferencia de la última comisión de labor parlamentaria, esta duró 15 minutos. En ese ratito ya se fueron todos los miembros de esta comisión. Pudimos poner un mosquito, una cucarachita por ahí adentro y enterarnos de qué se conversó. Lo que ustedes ya adelantaban y de lo que se va a estar hablando en el día de hoy, mientras el himno nacional suena en este momento, porque están haciendo prueba de sonido, se conversó exactamente sobre estos 4 proyectos de ley consensuados. Lo que sabemos es que el presidente de la Cámara Baja dijo: seremos puntuales hoy, queremos arrancar a las 3 de la tarde porque estimamos que esta sesión, pese a los consensos, duraría aproximadamente unas 9 o 10 horas. Esas fueron sus palabras y a su vez confirmó que hoy jurará un nuevo diputado en la Cámara, que se trata de Guillermo Carnaghi, que estará en reemplazo del exdiputado en breve, Darío Martínez, que deja su banca para irse a la Secretaría de Energía. Esas son las novedades que hasta el momento tenemos a raíz de lo que sucedió en esta cortísima labor parlamentaria, y obviamente desde el recinto, mientras ustedes escuchan las pruebas de sonido, las pruebas de las pantallas, del video wall y demás, estamos a la espera de la concurrencia de algunos diputados. Hoy creen que habrá menos diputados presentes en este lugar, que serán alrededor de 30, es lo que nos decía Juan Manuel Cotado, que es el director de modernización de la Cámara Baja. Así que nosotros aquí esperando, hubo cafecitos, sigue el himno y acá estamos. Me aturde, por eso no puedo no nombrarlo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Eso, Karin. Te escuchamos muy bien, Magali. Volvemos en un ratito, que el sonido esté bien clarito. Bien. Okay. Para agregar, Karina, sí, a lo que se habló también en labor parlamentaria, va a haber alrededor de 5 homenajes que pidió el Frente de Todos. Va a haber también 3 cuestiones de privilegio que han pedido los diputados y también expresiones políticas pedidas por el Frente de Izquierda y un homenaje o un recordatorio del aniversario del voto femenino, ¿no? Que fue ayer, por supuesto, que le dimos lugar propiamente dicho en nuestro canal por lo que significa
significa histórica y políticamente en la vida de las personas, de hombres y mujeres, especialmente de las mujeres, el haber pasado 74 años de la promulgación de la ley. Exactamente. ¿Diferencias entre cuestión de privilegio y manifestación política? Bueno, Berito. cuestión de privilegio, Karin, tiene que ver, está estipulado en el reglamento interno de la Cámara Baja y se utilizan, siempre contamos, en general siempre al principio de cada sesión cuando algún diputado o diputada se ve afectado por alguna declaración, por alguna cuestión particular donde haya sentido que se tocó, digamos, su persona, y entonces lo que hace es solicitar la cuestión de privilegio para expresarse al respecto. Generalmente lo que suele pasar es que terminan convirtiéndose algunas en expresiones políticas porque suelen utilizarse también para hablar de cuestiones de actualidad, de lo que está sucediendo, digamos, por fuera del Congreso de la Nación, y bueno, suele tratarse en ese sentido. Y expresiones políticas justamente tienen que ver algo más netamente con hablar de determinadas cuestiones. En algún momento se utilizaron las expresiones políticas en esa sesión, no sé si recuerdan, creo que fue la del 1 de septiembre, cuando Juntos por el Cambio ingresó todo su bloque al recinto, estuvieron de manera presencial y antes de comenzar la sesión hicieron todos expresiones políticas refiriéndose al trabajo remoto o no de la Cámara de Diputados. Perfectamente. Son 4 temas importantes. Ahora los vamos a empezar a diseccionar para ver cómo llegaron a la Cámara, si tuvieron dictamen, si estuvieron de acuerdo. Y algo importantísimo, creo yo, para destacar absolutamente es el acuerdo político que hay para trabajar y para que haya sesión. Y esto no se replica, y ustedes lo saben bien, en otros ámbitos. Solo resta leer los principales diarios, que uno siempre tiene que leer siempre más de uno, siempre, para entender que por dónde pasa la política hoy día a unos cuantos meses de las elecciones. Unos cuantos meses que faltan todavía, pero temas que se van colando. Acá en la Cámara Baja, el clima político en algún momento, lógicamente, hay interferencias en la relación con el oficialismo y la oposición, pero se ha solucionado después de la última sesión y no es menor poder poner en relevancia. Aquí la tengo a Dani Mosetic también, en todos nuestros periodistas atentos en un día como hoy de celebración para nosotros de sesión. Hola Dani, ¿cómo va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? Todo muy bien. Bueno, ¿qué hay para destacar, Dani, según tu visión hoy? Bueno, hoy un poco lo que vos estabas comentando del tema del acuerdo. Son temas que tienen un bajo nivel de conflictividad por lo que estamos viendo, el tema de la deuda de las provincias, que es algo que todos los sectores les interesa, el tema de los paraísos fiscales, que tuvo un dictamen por unanimidad en la semana también. Así que en principio son temas que no deberíamos ver mayores polémicas. Este acuerdo entre los sectores estamos así hasta el 20 de octubre. Así que hasta el 20 de octubre se van a tratar temas que no están mayores conflictos, como puede ser el presupuesto o la reforma judicial o el tema del impuesto a la riqueza. Así que hoy baja tensión, diría yo. Bien. Bien, Dani, buenísimo. Ahora vamos a seguir sumando voces mientras estamos viendo imágenes en vivo de lo que está sucediendo en el recinto, todo el preparativo para que a las 3 de la tarde ya puedan sentarse cada uno de los legisladores. ¿Tenemos el número exacto de los que se sientan hoy, chicos? Porque es una sesión mixta, como sabemos. Alrededor de 30, 37 diputados en el día de hoy. Bien, perfectamente. Claro, recordemos que el protocolo habilitaba entre 40 y 45, máximo, que fue toda la polémica que se armó cuando Juntos por el Cambio quería hacer la sesión presencial. Exactamente. Tenemos ese recuerdo fresco. Hoy va a ser un escenario completamente distinto. Hoy hay un popurrí de proyectos. Sí, vamos a mencionarlos. Igual la audiencia lo está viendo a través de nuestros videographs, pero los vamos a ir mencionando y sí nos vamos a referir a cada uno de ellos. La primera, orden del día, número 91. Lleva el número 91. Estoy leyendo el comunicado oficial. Ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. Hemos hablado mucho del FGS. Ahora vamos a ir por ese lado. Le sigue el proyecto de ley sobre prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, que estas empresas no pueden recibir ayuda estatal. Le sigue el acuerdo regional sobre el acceso a la información
y participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y Caribe. Esto tiene una importancia histórica muy importante, es para destacar, después también nos vamos a referir, y también el tema relacionado con el ejercicio profesional de la fonoaudiología, un tema que hace años que en muchas provincias está resuelto, pero que hace años que se quiere imponer en el ámbito nacional. Y que es una deuda con quienes ejercen esa profesión, ¿no? Exactamente, una Ponerse regulación al día general. a nivel nacional, claro. Exactamente. Vamos a empezar con lo que es FGS. Porque hemos hablado y mucho de este fondo. Es un fondo donde son justamente activos muy importantes para el país, en donde se los usa para hacer inversiones y cuestiones importantes y que se los estaba usando para pagarle a los jubilados que se habían inscripto en la reparación histórica, Reparación histórica, exactamente, Karina. Ahí ese es un punto que hubo polémica aquí en la Cámara mientras se trató el debate en comisión de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, en el gobierno anterior se pagó la reparación histórica con fondos del FGS, ¿no? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. 900.000 personas abarca. Exactamente. Fue un montón de gente que entró en la reparación histórica en aquella oportunidad. Lo que hace esta ley es saca los pagos del FGS y los traslada al Tesoro Nacional. Bien. Entonces hubo toda una polémica respecto de, bueno, se va a desfinanciar el Tesoro si esto pasa, ¿no? Entonces hay unos bonos que van a compensar la relación entre el FGS y el Tesoro Nacional. Esto fue acordado por el oficialismo y la oposición, trabajaron juntos. De hecho, esta ley va a salir hoy con una mayoría absoluta. Bien. Ahí la oposición mayoritaria, Juntos por el Cambio, firmó el dictamen en disidencia parcial. ¿Eso qué significa? Que acompaña casi todo y tiene algún punto de observación. ¿Cuál es el punto de observación? Es la tasa de interés a la que las provincias van a pagar las deudas que tienen con el FGS del ANSES. La tasa de interés histórica del acuerdo original era del 15%. Y ahora se va a pasar a una tasa de interés, que es la tasa Badlar, más o menos estimada en el 23%. Pero el proyecto original la tenía en el 40 y casi 43%. Era el SER más 1. Por lo cual, bueno, se llegó a un punto intermedio en el que las provincias van a pagar a 8 meses de plazo las deudas que tienen. Todos los gobernadores de todos los signos políticos van a estar agradecidos por esto, porque y por eso Juntos por el Cambio actuó positivamente respecto de esta ley en la Cámara de Diputados, porque si no les empezaban a descontar estas deudas de la coparticipación. Claro. Y las deudas son, yo te diría, muy importantes. Sí, de ¿no? miles de millones, ¿no? De hecho, por ejemplo, provincia de Buenos Aires solamente debe 6.200 millones de pesos. La ciudad de Buenos Aires, 1.600. Entre Ríos, 1.380. ¿Cuáles son las provincias que están libres de deuda? En el mapa hay solo 3 provincias libres de deuda, que son las que accionaron contra el Estado Nacional, A través de la que tuvieron justicia, resolución favorable de la Corte, que son Córdoba, Santa Fe y San Luis. Bien. 0 pesos de deuda con ANSES. Con ANSES, ya Con ANSES. están endeudadas por otros lados. Bueno, y el proyecto tiene también otra cuestión, que es que se van a crear fondos fiduciarios para, desde el FGS de ANSES, impulsar proyectos productivos, apalancar proyectos productivos. Es decir, con la lógica del gobierno de una agenda post-pandemia, de tratar de recuperar una economía que está muy caída, bueno, tener un rol activo desde el Estado, y el fondo de garantías, que es un fondo que algunos legisladores estimaron que tiene miles de millones de dólares. Es más importante incluso que lo que tiene la reserva del Banco Central hoy en día. Por lo cual, van a utilizar parte de esos activos para tratar de impulsar la economía el año que viene. Es muy importante porque, bueno, la economía, ya sabemos en las condiciones que la está dejando la pandemia además, ¿no? Así que es un proyecto que tiene varias cuestiones, una de ellas muy importante para las provincias de todos los signos políticos. Dani, ¿algo para agregar? Hemos hablado mucho del FGS, ¿no? De la importancia que tiene, y tal vez no. Hablado. Sí, tal vez no es tan popularmente conocido. ¿De dónde salen estos fondos? Es muy difícil de explicar, pero también quería agregar que este acuerdo que hay en el Congreso entre los distintos sectores tiene una negociación previa entre los gobernadores y el ministro del Interior, Guado de Pedro. O sea, este trabajo, este proyecto de ley se gestó primero afuera del Congreso. Hubo una pasada por todos los gobernadores para ver cómo estaba la situación de las provincias, cómo se podía trabajar esto, y ahí recién se elaboró el proyecto que vino al Congreso. Me parece que tiene una alta cuestión política, primero, y luego lo técnico, que tiene que ver
primero se habló de postergar las deudas 8 meses, después se mejoró un poquito la tasa de interés, que eso tiene que ver con lo técnico del proyecto. Pero en lo político ya cuenta con un acuerdo, entonces, como decía Mariano, hoy sale tranquilo este proyecto. Buenísimo, Dani. Bueno, ya vamos a tener tiempo para seguir analizando lo que pase hoy en sesión en nuestros programas cuando nos toque. ¿Sí? Gracias, Dani. Exactamente. Que estés muy bien. Bueno, vaya a cubrir. Vaya a luego. cubrir. Todos nuestros periodistas cubren, por supuesto, para tener la información exacta acá en TTV de los temas importantes. Decíamos entonces, FGS, la ley se llama Ley de Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino y esta modificación de la que hablaba recién nuestro compañero. Sí, básicamente, sí. Karin, hay que destacar que cuando se creó la ley de reparación histórica, los fondos para las personas que reciben un resarcimiento por esta cuestión estaban divididos en dos en ese momento, de activos de capitales y por otro lado del FGS. Pero en cuanto a los activos, al blanqueo de los capitales, no hubo ningún tipo de recaudación, entonces se estaba sacando todo de este fondo y por eso básicamente lo que dijo Fernanda Raberta, la titular de ANSES, cuando vino al Congreso de la Nación a explicar este proyecto de ley, es: nosotros queremos que este fondo sea de todo el universo global de jubilados y no solamente de estos 900.000, y por eso se pensó en esta solución básicamente, que es la que mencionaba Mariano, de que el Ministerio de Economía a través del Tesoro se encargue de ir pagando ese resarcimiento. No, recordemos que son los juicios que los jubilados ganaron, claro, y que bueno, estaban esperando una larga espera para que se fuera completando el pago, ¿no? 86.000 expedientes judiciales nombró Fernanda Raberta el otro día en la comisión. Ese, digamos, es el contexto de este proyecto de ley. Que es una ley, ¿no? La reparación histórica es una ley, por lo tanto son jubilados que esperan del Estado lo que les corresponde, ni más ni menos, adhiriéndose a esta ley votada acá en el Congreso. Por lo tanto, es un universo pequeño, un millón de personas, pero se entiende a lo que se refiere con el resto de los jubilados y que los fondos alcancen para todos los jubilados. La titular de ANSES, que estuvo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Casa Rosada, hablando, entre otros temas más puntuales, sobre la ley del FGS que está tratando hoy la Cámara de Diputados. Y números que al sistema previsional, bueno, justamente ayer el diputado Pastori nos decía, es el 50% del presupuesto, si no más. Claro. Por lo tanto, en este presupuesto presentado por el ministro, estos fondos, o el calcular, por eso decían también hay que ver el número fino, porque todavía no está hecho, que esa es otra ley que vamos a tener, en la que se está trabajando y mucho en la Comisión de Previsión Social, la fórmula jubilatoria que va a surgir. Guzmán, el día que vino a presentar el presupuesto, lo que anticipó fue que en los próximos días ya va a ingresar ese proyecto de ley para poder tratarlo. Exacto. Pero de todas maneras, en el presupuesto 2021 hay una partida destinada al sector jubilatorio y tiene que ver con un 30 o 35%. Bueno, Guzmán anticipó en esa conferencia que dio el otro día, en Pasos Perdidos, que va a superar, la nueva fórmula jubilatoria va a superar el índice de inflación. Exacto. ¿No? Habló del 30,5% Bien. de gastos previstos en el presupuesto 2021. Espera, ¿esto significa más plata? Significa que no van a quedar rezagados por la inflación. La previsión de inflación es del 29% para el año que viene, ¿no? Bien, por lo cual hay un puntito y medio por encima. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque como dicen muchos diputados y diputadas se han referido al cortar por lo más débil, ¿no? Al jubilado, que si Dios quiere nosotros llegaremos en algún momento a ese lugar, todos nosotros llegaremos. Otra vez, y así lo determina el universo y contaremos con lo que necesitamos para vivir hoy por hoy. No está pasando y no pasa desde hace mucho tiempo que se corta por el lado más débil. Por lo tanto, la Ley de Defensa de Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un tema importante, central. Después les vamos a preguntar a los diputados con los que contemos qué lindas se ven nuestras provincias en esa pantalla inmensa que se ha colocado desde que empezó la cuarentena. Miren qué espléndidas se ven los paisajes allí, de cada una de las provincias representadas por nuestros diputados y diputadas, y poder tener más cerca, ¿no? La tierra de donde se es y que se representa, porque cada una de las provincias, si bien es un sistema, es un país unido,
esperemos y vamos a seguir trabajando para que así lo sea, es un sistema federal y cada provincia tiene intereses muy distintos, ¿no, señora? Totalmente. Austral. ¿Cómo que no? Sección austral del país. Totalmente, Karin. Y otro de los temas que se va a tratar y tiene que ver con la situación económica es este proyecto de ley que también fue consensuado por todos los bloques, tuvo dictamen por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y está vinculado a la prohibición de que el Estado brinde ayuda económica, asistencia económica a aquellas empresas que están declaradas o están ubicadas en paraísos fiscales o tienen deuda con el fisco. ¿Se tenía cuántas empresas o un número aproximado de las que recibieron ya la ayuda? ¿Se hizo esa investigación? Mira, los datos oficiales son hechos por INDEC y AFIP dicen que el 70% de la riqueza que tienen los más ricos del país no está declarada ante el fisco. Eso es para empezar. Y después hubo un informe que también hizo una consultora y hablaba de que Argentina estaba ubicada en el puesto número 5 a nivel mundial de evasión al fisco. Así que estamos digamos, ubicados en un sector no muy copado, digamos, ¿no? O sea, estamos en... No precisamente, de todas formas no se sería, entiende... claro... No se justifica bajo ningún punto de vista, pero los vaivenes económicos han hecho este comportamiento anómalo y desagradable, sobre todo para quienes no estamos en ese lugar. Exacto. Y lo paradójico, Karin, que también se está debatiendo, porque se está esperando una reforma tributaria también que ingrese al Congreso de la Nación, lo paradójico es que estamos en un país que tiene una presión fiscal muy importante y, bueno, ubicándonos en el 5º lugar de la evasión fiscal de otros que, bueno, claramente eligen no pasar o declarar sus bienes en nuestro país. Ahora, ¿no? vos fíjate cómo las leyes se van tocando, sobre todo las que tienen que ver con economía, ¿no? Porque una discusión es dónde tienen declarada la residencia fiscal los empresarios más importantes o las personas más ricas del país. Si la tienen declarada en el país, tributan en el país. Si la tienen declarada en un paraíso fiscal o en otro país, tributan en otro país, ¿no? Y entonces ahí todos los cálculos que se hacen sobre las bases imponibles para los impuestos pueden cambiar. La ley que se trata hoy en la Cámara de Diputados para ver, digamos, qué pasa con las empresas o los empresarios que están radicados o tienen cuentas en paraísos fiscales es un poco tratar de empezar a depurar esa base imponible, Claro. ¿no? Por lo cual... La discusión sobre si se grava al empresario extranjero que viene a invertir en el país o a alguien que es argentino y tiene residencia fiscal en otro lado, está hoy en el centro de la agenda de la Cámara de Diputados. Como de hecho también ajustar la próxima ley que se va a tratar, que este viernes va a seguir en comisión y espera el dictamen del aporte extraordinario. Ahí toca muy de lleno toda esta situación. Y cuando hablamos de estructuras offshore, Karin, hablamos de, por ejemplo, Swiss Leaks, Paradise Paper, Bahamas Leaks, LuxLeaks, entre otras, y el HSBC Ginebra. Son algunas de las estructuras que fueron denunciadas por distintas personas o sectores en Argentina sobre estas paraísos fiscales y es un poco lo que establece. Y lo que dice es que ningún organismo del Estado ni ninguna empresa que tenga aporte del Estado mayoritariamente puede darle ningún beneficio de ningún tipo, ya sea subsidio, crédito, condonación, de ninguna manera en contexto de pandemia, de epidemia, de fuerza mayor o de catástrofe. Es un poco lo que establecen estos 6 artículos de este proyecto de ley que fue presentado por el diputado Pablo Carro del Frente de Todos, pero que tuvo además unificación con letra de un proyecto de ley que también había presentado una diputada del oficialismo, Fernanda Vallejos, y hubo una unificación de criterios y así quedó este proyecto con algunas salvedades que también fueron aportadas por Juntos por el Cambio y por eso también tiene dictamen unánime y saldría también rápidamente. Cuidar que el dinero no se vaya a donde no tiene que irse. Es, creo yo, la prioridad absoluta y fundamental del Gobierno Nacional hoy por hoy en épocas de profunda necesidad de dinero. Necesidad por la pandemia viral y la pandemia económica que nos atraviesa, ¿no? Por lo tanto, es así, es poner el ojo fino para que la evasión sea cada vez más difícil, aunque también el no condonar, pero sí hacer
hacérsela fácil al que quiere traer los activos acá. Bueno, lo que más ruido generó en su momento dentro del oficialismo fue que, bueno, el Estado está pagando el ATP, el programa... Es eso, ahí, claro, ahí es un tema central, porque está pagando el 50% de salario en muchas empresas del país, Ahí. que lógicamente por la situación de la pandemia no están pudiendo vender o producir lo que tenían que previsto. Sí. Bueno, pero si el Pero Estado también a grandes ayuda... empresas. Claro, si el Estado ayuda, las empresas también deberían colaborar respecto de no sacar los capitales o sus principales accionistas no tener residencia fiscal en el exterior. Es decir, si hay una colaboración debería ser mutuo, ¿no? Ese es el ruido político que se generó y por el que se generan este tipo de proyectos de ley. ¿El móvil? Hola, diputado Bormioli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Karim. Buen mediodía para vos y para todos. Igualmente, Leandro. Bueno, aquí estamos. Un día, como decíamos, Lisandro, perdón. Un día para celebrar, porque el acuerdo hace que puedan sesionar hoy los bloques de forma telemática y una parte de forma presencial. Arrancamos por ahí, ¿no? El hecho de poder decir, bueno, bien, estamos de acuerdo en que debemos sesionar, ¿no? Un punto a favor para todos. Sí, la verdad que sí, es algo importante que podamos volver a sesionar después de la última sesión, que fue una sesión complicada. Bueno, se ha llegado a este consenso, por lo menos por los temas que vamos a tratar hoy, que creo que hay uno que se destaca, que es el cuidado del Fondo de Garantía, de sustentabilidad del ANSES, creo que es el tema destacado de la sesión de hoy. Y bueno, el que estaba también comentando el colega anteriormente también me parece un tema importante. Y bueno, una alegría que podamos sesionar hoy. Queremos poder seguir también, ¿no? A próximas sesiones futuras. Diputado Mariano Espesa, pero saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Cómo se puede explicar sencillamente el proyecto del Fondo de Garantías? ¿Cuál es la importancia económica y política que tiene el proyecto? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible y tratar de ser claro. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se crea en el 2008, se acordarán cuando se estatizan las AFJP, esa gran estafa que hubo para nuestros jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, que hoy, bueno, nuestro país vecino Chile está en discusión también con este tema, ¿no? Con las AFJP. Bueno, para ser breve, en el 2008 se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En aquel momento, para que tengan ustedes una idea, más o menos eran 28.000 millones de dólares lo que al momento de la creación lo que era el fondo. Cuando termina en el 2015 la presidencia, la expresidenta o vicepresidenta Cristina Kirchner, el fondo en términos de dólares había aumentado un 126%, es decir, estaba más o menos en los 64.000 millones de dólares. Hubo una administración de ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad de forma correcta, de forma transparente, e hizo que al 2015, cuando deja la presidencia Cristina, el fondo tenía un aumento del 126% en términos de dólares. El fondo fue creado ¿para qué? Principalmente para que en momentos circunstanciales y específicos se pudiera cuidar el pago de las jubilaciones y pensiones del ANSES. Era un fondo de contingencia, si se quiere, y a partir también de ese fondo, cuando se creó por ley, ese fondo tenía que estar destinado entre un 5 a un 50% a determinadas acciones e inversiones que permitan ir retroalimentando el fondo y que esas inversiones sean inversiones productivas, porque al ser inversiones productivas, ¿qué hace eso? No solamente desarrolla el país, por ejemplo, el Procrear, por poner un claro ejemplo de cómo se utilizó en su momento en nuestro gobierno, pero aparte genera fuentes de trabajo. Esas fuentes de trabajo, ¿qué hacen? Que el SIPA, ¿no? Al haber fuentes de trabajo, hay aportes, hay más impuestos que la gente paga porque tiene más plata para consumir, y el SIPA tiene mayor, el SIPA, que es lo que paga, ¿no? Es el sistema de donde se pagan todas las jubilaciones y pensiones de nuestro país, va incrementándose. Por eso tenía un rol dinamizador de la economía, entre otras cosas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Obviamente que ahí cuando se crea el Fondo de Garantía, las inversiones que tenían esas AFJP en algunas empresas estratégicas en términos de desarrollo de nuestro país, el Estado pasó a tener directores en esas empresas, representantes tenía el Estado, como tiene representantes del Estado y del ANSES en esas empresas que pasaron a tener, a partir del Fondo de Garantía, pasó a tener una participación estatal en esas empresas. ¿Qué es lo que viene a hacer esta ley? Esta ley viene a proteger al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué protegerlo? ¿Por qué pensamos en esto si dijimos que en el 2015, cuando se va Cristina del gobierno, había aumentado 126% el fondo y por qué hay que protegerlo 4 años después? Bueno, porque pasó el macrismo. Y en ese paso del macrismo el fondo se redujo casi a la mitad en términos de dólares. Es decir, el fondo, para que tengan una idea, al 10 de diciembre del 2019, cuando se va Macri, estaba en 30 y pico de mil millones de dólares. Casi la mitad se redujo en términos absolutos en dólares el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y qué es lo que viene a hacer esta ley? A proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es proteger a nuestros jubilados y jubiladas, es proteger áreas estratégicas del desarrollo nacional, como lo venía haciendo hasta el 2015. Y tiene 5 puntos concretos. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarlo porque fue súper interesante la explicación, sobre todo es un tema bastante complicado de entender, pero quería consultarlo cómo impactaba directamente en la provincia de Buenos Aires esta situación y este plazo que establece la ley de 8 meses, ¿cómo cree que va a ser esa negociación con ANSES por parte del gobernador Axel Kicillof? Bueno, vos me estás hablando de las deudas en la provincia. Sí, exactamente. Sí, sí. De otro de los puntos del proyecto. Este es uno de los puntos muy importantes. Para que ustedes tengan idea, en términos de deudas de las provincias con ANSES, en total eran 102.000 que hay deudas de pesos de las provincias con el ANSES, salvo San Luis, Córdoba y Santa Fe, que están exceptuadas porque no tomaron deuda. Todas las demás provincias del país están endeudadas. Con lo cual, imagínense que tenían que liquidar la deuda ahora. Claro. Con lo cual, imagínense lo que es para todas las provincias y para nuestra provincia de Buenos Aires, tener que salir a saldar esta deuda en el marco de crisis que recibimos, más pandemia que estamos viviendo y todas las inversiones que se hicieron de los estados provinciales y nacionales, es imposible cumplir. Con lo cual, lo que hace esta ley es poder refinanciar en términos razonables las deudas, en este caso de nuestra provincia y de todas las provincias que estaban endeudadas con el ANSES, para poder dos cosas. Una, darle viabilidad a las provincias, para que sea posible el pago también para el ANSES, porque Néstor Kirchner decía algo que era muy cierto: un muerto no le puede pagar nunca, cuando negoció con el Fondo Monetario. Entonces, dejaron colapsadas a las provincias con este crédito que se dio en su momento desde el ANSES, que más la crisis, más las pandemias, es imposible. Hoy, ¿qué se le hace? Se le da, por un lado, oxígeno a las provincias argentinas que están endeudadas con el ANSES, y por otro lado se le da viabilidad a la deuda para que la puedan pagar. Claro, lo que yo le consulto... En términos razonables, como también así el tema de los créditos que dio el ANSES. 5.200.000 créditos dio miren, AUH, a los pensionados y a los jubilados. La AUH, el 85% de los que cobran AUH, la asignación universal, con deudas, están con créditos que tomaron. Yo digo esto porque muchas veces se nos dice a los peronistas y a nuestros gobiernos, como se nos critica de la oposición, sin sensibilidad social, como que los planeros, como que el gobierno peronista... Bueno, miren el gobierno de Macri cómo financió a tasas bastante altas a los que cobran planes sociales, que nosotros no objetamos. Nosotros nunca, hasta el 2015, nunca dimos crédito en este sentido, ¿no? Sí, hicimos la moratoria de jubilación, la moratoria de jubilatorios,
Yo le consultaba porque la negociación, diputado, va a ser gobernador directamente con ANSES. Cada gobernador va a negociar en esos 8 meses el mecanismo, los plazos. Entonces yo le consultaba cómo creía que iba a ser esa negociación de Axel Kicillof, teniendo en cuenta la deuda actual de la provincia. No, yo creo que, a ver, Axel Kicillof es un gobernador que aparte es economista, y que si hay alguien que entiende de cómo llevar adelante una negociación y lo que conoce a Axel Kicillof, pues fue mi ministro de Economía. Digo, fue nuestro ministro de Economía que terminó, como te decía, con nuestro último gobierno, 2015. No cuento el actual, sino cuando terminó 2015, como te decía, terminó con el Fondo de Garantía que creció y terminó en un 126% más de lo que aumentó del 2008 al 2015. O sea, Axel fue parte de nuestro gobierno porque fue ministro de Economía en aquel momento, en los últimos años. Así que sabe perfectamente cómo es el ANSES y cómo están las cuentas de la provincia de Buenos Aires, y no tengo duda que con Fernanda Raberta se sentarán y harán lo mejor que sea para el ANSES y para la provincia de Buenos Aires, sin mezquindades, sin especulaciones y con razonabilidad, porque el ANSES tiene que cobrar y la provincia tiene que funcionar. Así que no tengo duda que esa negociación va a llegar a muy buen puerto, como creo que todos los gobernadores van a querer también hacer razonables las deudas que tienen en términos de poder pagarlas. Bien, bien. ¿No? Gracias, Lisandro. Te dejamos en libertad. Se viene una sesión larga, así que y mucho para ver también de todo el trabajo que vienen haciendo en las distintas comisiones. Por lo tanto, mil gracias por este ratito, diputado. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Por favor. Bien clara la explicación. Está bueno, si bien, por supuesto, nuestros periodistas están aquí para bajar la info, para explicarle, ponerla en contexto, que lo explique el diputado, siempre le trae aditivos diferentes según, por supuesto, su origen, ¿no? Los diputados tienen información calificada, Claro. así que siempre agregan un detalle más. En el caso de Kicillof, él no firmó esa deuda, la firmó la gobernadora anterior. Es decir, muchos gobernadores están renegociando deudas que firmaron gobernadores anteriores. Exactamente. Por lo cual ahí también hay un tema político. Ahí voy. Mira qué belleza, es ese recinto todo iluminado porque se está poniendo justo ahí a tiro para que a las 3 de la tarde comience la sesión en la que se van a debatir 4 proyectos de ley. Esta sesión especial en la cual van a estar presentes una treintena de legisladores y los otros, por supuesto, conectados vía remota. Soledad Carrizo es una de estas legisladoras. ¿Qué tal, Soledad, diputada? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Hablando de... Sí, perfectamente, diputada. Hablando de los temas que se van a tratar hoy, ¿dónde le gustaría poner la relevancia? Hablamos bastante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, así que si quiere empezar por allí o por alguno de los otros 3 temas que se van a tratar hoy. La verdad que me gustaría, Karen, aprovechar la posibilidad de hablar de un tema que he venido trabajando mucho y que creo que para muchos profesionales es importante, porque hoy se va a sancionar la ley de fonoaudiología para tener una profesión autónoma integral. Y la verdad que venimos trabajándolo con algunos diputados que al momento de hoy los encuentran en el Senado, y desde el 2016 venimos trabajando porque creemos en la necesidad de que esta profesión tenga una regulación autónoma, integral, y la verdad que han venido los actores, de tantos académicos como los profesionales, los colegios de profesionales han venido desarrollando una gran tarea. Hemos podido nutrir ese proyecto que nació en el 2016 y hoy va a encontrar la luz, si Dios quiere, por unanimidad, para poder transformarlo en ley, ¿no? ¿En qué concretamente el paciente? Porque, obviamente acá lo que importa son los profesionales porque se les va a regular, pero para que todos lo podamos entender, ¿qué significa tener una profesión regulada? Sabemos que en muchas provincias ya lo están haciendo y que esto vendría a ser como el paraguas nacional para quienes quieran adherir, las que no la tienen, ¿no? Pero concretamente, ¿qué se le da a la profesión? La profesión ha tenido un crecimiento en sus particularidades y especificidades que necesitaban regularse y tomarse en cuenta y sacarse esa ley vieja que tenemos de la ley del arte de curar, donde en su articulado establece
profesiones que son colaboradoras, es decir, se las toma como un auxiliar de la medicina. En realidad, con el desarrollo tanto académico, con currículas propias, como las licenciaturas que está dictándose en la UBA, que fue la primera, luego surgieron otras en distintas provincias. También, como vos bien lo dijiste, numerosa legislación provincial, subniveles, más de 20 provincias ya tienen su propia ley donde acreditan la matriculación y certifican que efectivamente han cumplimentado con esto. Esto también da una seguridad fundamental al paciente porque se le crea también dentro de esta ley las obligaciones, los derechos y las incumbencias sobre los cuales puede trabajar un determinado profesional que se dedica a la fonoaudiología. Entonces, esto viene también a establecer, por supuesto, las cuestiones en el caso de los incumplimientos, las sanciones para poder retirarse en caso de que se haya excedido de sus facultades, la necesidad de que tengan todo un procedimiento para poder ser inhabilitado. Entonces, viene a traer una seguridad, no solamente, como bien lo planteas vos, para los profesionales, sino también para los pacientes, estar trabajando con profesionales acreditados, pero también todo lo que es la cobertura, especialmente también para que estas profesiones no tengan problema también con el tema de las obras sociales, que también era un tema que es muy importante para que el paciente no tenga el que necesite esta especialidad para alguna problemática que tenga, no tenga que estar por allí renegando si cumple, si la cubre o no la cumple. Entonces, la verdad que vemos con mucha satisfacción, sabemos que hay un gran trabajo, vuelvo a repetir, Karen, de estas leyes que surgen porque hay actores comprometidos. Obviamente que los legisladores tomamos las demandas sociales, pero ellos han también impulsado en cada una de las provincias, han hecho foros, han movilizado, y hoy podemos decir que esto ha quedado por unanimidad. La verdad es que va a ser muy importante ver esto y ver el paso hacia adelante de una profesión que ya tiene su importancia en el ambiente. Y a cuidar la voz, que sabemos que es cuando se pierde lo que se pierde, pero por eso el fonoaudiólogo trabaja mucho en la prevención. Gracias, diputada, la dejamos en libertad de acción, que se viene la sesión a las 3 de la tarde, hay mucho para preparar. Muy amable. Así es. Gracias, que anden muy bien. Hasta luego. Nos vamos al recinto, Magalí. Karin, estamos con la diputada Romina del Pla, estamos a punto de conversar con ella sobre la posición que tendrá su bloque respecto a los 4 proyectos que se tratarán de hoy. Hay mucho para charlar. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Queremos saber, la posición que va a tener su bloque respecto al proyecto del FGS. Bueno, mirá, nosotros tenemos proyecto propio, dictamen propio firmado por Nicolás del Caño, que es integrante de la Comisión de Previsión, y como venimos haciendo los dictámenes, los trabajamos en común, ambos integrantes del Frente Izquierda. Tenemos un dictamen de rechazo a la modificación del FGS. ¿Por qué? Porque entendemos que justamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está siendo vaciado sistemáticamente, y esta reforma que ha propuesto el oficialismo, que cuenta con el apoyo de Juntos por el Cambio, no pone un freno a ese saqueo del FGS, sino que lo sigue reforzando de la mano de una refinanciación a largo plazo de la deuda con las provincias. Se siguen sosteniendo diversas medidas de recorte al proceso jubilatorio, se sigue reforzando la disminución de aportes patronales. Por eso, de conjunto, esto que se presenta como un salvataje del FGS no lo es, porque efectivamente pasar una serie de gastos a las rentas generales no resuelve el problema general de vaciamiento, y por eso hemos planteado un tema. Ojo, porque acá ese planteo de que se rediscutan en un bono a larguísimo plazo las deudas de las provincias pone en riesgo a los jubilados, que no tienen ninguna financiación ni ninguna situación de trato privilegiado. Todo lo contrario, la reducción del gasto público, que todos los datos indican en lo que va del año, si sacamos los gastos COVID, demuestran que esa reducción viene de la mano, sobre todo, de la reducción del pago de las jubilaciones, de lo que debería ser en relación
a esta movilidad que ha sido suspendida. Por eso vamos a hacer un rechazo a esta modificación y a seguir reclamando, al igual que hicimos ayer en una jornada nacional de lucha que hubo en defensa de las jubilaciones y que hubo una radio abierta aquí en la puerta del Congreso, pero que se manifestó en movilizaciones de los jubilados en todo el país, desde Chubut a Misiones. Vamos a plantear la necesidad de defender el 82% móvil, la concepción y el derecho a la jubilación no como una cuestión asistencial, sino como el salario diferido del trabajador activo, y plantear que el ANSES, las cajas provinciales, deben ser dirigidas justamente por los jubilados y los activos y no por los gobiernos que utilizan las cajas como fuente de financiamiento de diversos gastos y después dicen, bueno, no hay dinero en la caja, da déficit, modifiquemos el régimen de cálculo de las jubilaciones. Diputado Mariana Espesapri lo saluda. Ustedes pidieron permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Pidieron permiso para hacer una manifestación política o solicitar una manifestación política en la reunión de labor parlamentaria. ¿Nos podría anticipar brevemente de qué se trata? Sí, nos parecía que con el tiempo que había transcurrido desde la última sesión hasta la fecha y con todos los temas que vienen ocurriendo, el supercepo, la devaluación, el proceso de agudización de la crisis económica, incluso, bueno, ayer fue fuente de polémica el hecho cuando se presentó el día martes, el presupuesto, el proyecto de presupuesto, y claramente muchos hicimos preguntas y cuestionamientos sobre una situación que a todas luces es contradictoria. Estamos frente a un super cepo, incluso a un feriado bancario no reconocido, porque en definitiva nadie puede acceder a los dólares ahorro ni con impuesto, ni con aumento, ni con nada, y entonces estamos claramente frente a un cuadro de vaciamiento brutal de las reservas y a un fracaso de lo que se había presentado como, bueno, que si se renegociaba la deuda con los bonistas iba a abrirse un curso de alivio del cuadro económico y por lo tanto, aún dentro de las restricciones planteadas por la pandemia, bueno, la posibilidad de alguna recomposición del cuadro económico. Todo lo contrario, por eso vamos a insistir en que las medidas donde son los trabajadores, los jubilados, los desocupados, los que siguen pagando gran parte del peso de esta crisis, no corresponden y que hay que adoptar las medidas contrarias. Queremos insistir sobre esto porque estamos frente a un cuadro donde vemos que si no la respuesta que aparece es la represión, desalojos, medidas que no tienen nada que ver con la realidad socioeconómica actual, ¿no? Con respecto al proyecto que le sigue en el orden del día de previsión de ayuda económica a las empresas con domicilio en paraísos fiscales, entiendo que ustedes tienen también sus propios proyectos en ese sentido, pero ¿cuál va a ser la postura del bloque, Romina? Bueno, mirá, nosotros en este sentido, por supuesto que estamos en contra de que haya una asistencia económica a las empresas que están radicadas en paraísos fiscales. Sin embargo, eso no quiere decir que vayamos a apoyar este proyecto, sino que probablemente nos abstengamos, porque efectivamente nosotros estamos en contra de que se haga una asistencia completamente indiscriminada al conjunto de las empresas sin abrir sus libros. Lo hemos manifestado ya con anterioridad. Y aquella empresa que evade, pero que no tiene sus fondos en paraísos fiscales, sino que los tiene en un país que no es un paraíso fiscal o que sigue fugando capitales, es así, hay que asistirla. Hay que asistir a los Techín o a los Pérez Compán sin abrir los libros de sus empresas para ver si pueden hacer frente con todo lo que vienen acumulando a lo largo de años y años y años de ganancia al cuadro, digamos, a la situación de la pandemia. Realmente hay que asistir a esas empresas. Nosotros creemos que hay que asistir a aquellas que abriendo sus libros efectivamente se demuestre que no pueden afrontar la situación y por lo tanto ahí corresponderá asistirlas para que los trabajadores, por ejemplo en el caso de los ATP, puedan cobrar sus salarios, pero de ninguna manera una ayuda indiscriminada. Y esta apertura de libros, ¿en qué ley o qué proyecto de ley podría llegar a meterse, a involucrarse, como para que sea algo justo esa ayuda? Mirá, nosotros lo hemos planteado tanto en el proyecto de expropiación de Vicentín como en los proyectos integrales para enfrentar la pandemia, que presentamos una serie de medidas de emergencia en relación al tema de garantizar los salarios y frente a esta garantía estatal de los salarios, la condición para hacer esta garantía es que se abran los libros de las empresas. O sea que hemos presentado ya el andamiaje normativo para que esto tenga este criterio, que además creo que es de sentido común, ¿no? Sí. Sí, claro. Diputada, ¿qué tal? Vero Benaim la saluda, ¿cómo le va?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Le quería consultar en ese sentido sobre este proyecto último del que estaban hablando, si relacionaba, porque algunos interpretan que puede ser como una antesala a el dictamen que se va a emitir el viernes sobre el aporte extraordinario para las grandes fortunas. Si usted hace algún tipo de relación con respecto a estas estructuras offshore que en este proyecto se pretenden penalizar con esta prohibición de ayuda económica. Bueno, mirá, nosotros creemos que efectivamente, y lo hemos dicho reiteradamente, no solo en los proyectos como el que hemos presentado del Frente de Izquierda de impuesto a las grandes rentas y fortunas, sino, por ejemplo, también en relación a todo el tema de endeudamiento externo, de la necesidad de frenar la fuga de capitales y, por lo tanto, nuestro planteo de nacionalización de la banca y del comercio exterior, que efectivamente aquí hay un proceso sistemático y que no tiene freno de fuga de los capitales. Y la fuga de los capitales se hace en algunos casos con las estructuras offshore, pero también se hace en otros casos bajo los planteos de repatriación de capital y otro tipo de inversiones. Por ejemplo, fijando domicilio en el exterior, que aparecen más legales, pero que son a todas luces, de todas maneras, un vaciamiento de las reservas y los recursos del país. En ese sentido, nosotros creemos que hay toda una estructura que se ha venido dando previo al macrismo, que se agudizó con el macrismo con 86.000 millones de dólares de fuga y que se sigue sosteniendo porque vemos que en todos estos meses también este vaciamiento de las reservas del Banco Central obedecen obviamente a que esa fuga no se ha detenido. Lo vemos en el caso de Vicentín, justamente, que hemos hecho una fuerte referencia, pero lo vemos también en las retenciones para la liquidación de los dólares de los exportadores y demás. O sea que en este punto nosotros entendemos que el proyecto del oficialismo sobre impuesto a la riqueza viene cada vez más devaluado, porque encima de que se ha planteado un horizonte de recaudación limitado, porque solo se fija en lo que serían las fortunas personales y no de las empresas, no de las sociedades anónimas, sino de las personas físicas, la mayoría de estos súper ricos que hacen, eluden gran parte de reconocer que las riquezas son personales, por lo tanto cada vez se devalúa más y se devalúa más en la medida en que se devalúa el peso argentino, aunque no lo quieran reconocer oficialmente. Yo le dije a Guzmán, me dijo, bueno, no, pero este es el dólar oficial. Bueno, pero la realidad es que el dólar está aumentando de precio y el peso se está devaluando. No hay mucho que inventar sobre esto. Gracias, Romina, por tu tiempo. Como siempre, placer escucharte y escuchar otros lados, otras visiones de la misma problemática. Siempre es enriquecedor profundamente. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, Maga, ahí estás en el recinto. Ya con las pantallas encendidas, el sonido probado con el himno y todo bien. Contanos un poquito más. Hay gente que está dando vueltas, lógicamente, ya hasta ahora, ¿no? Aunque falta un poco más de una hora. Sí, hay gente que está dando vueltas desde temprano. Los trabajadores de la Cámara Baja están, como siempre, con las tareas habituales, chequeando que esté todo dispuesto en lo tecnológico, principalmente porque sabemos que las funciones telemáticas requieren de una previa, de mucha prueba de sonido, de prueba de conexión, de prueba de todo tipo de cosas. Así que hace rato ya los trabajadores van y vienen por acá. Estamos a la espera de que, como siempre, se haga a minutos de la sesión la recorrida que hacen los perros que controlan, que no haya, explosivos y ese tipo de cosas, que siempre llegan los mismos, ya son como nuestros compañeros porque los conocemos y todas las tareas de la previa están teniendo su funcionamiento normal, Karin. Bueno, muy bien, entonces te dejamos, Maga, para que sigas allí colaborando con nosotros, dándonos los datos desde el lugar preciso de donde sale la información, el recinto. Gracias, Maga, hasta luego. Hasta luego. Otro de nuestros periodistas, nos gusta estas sesiones porque estamos todos juntos. Somos una gran familia, les quiero decir. Y ahí está Carlos Pato Méndez. ¿Cómo va, Patito? Hola, Karin, ¿cómo te va? Sí, plano en picada. Ahí está. Poquito menos, a que se te vea. Espérate, Pat, acomode la cámara. A ver.
Y mejor, así se te ve entero. Ahí está. Perfecto, mejor, mucho mejor. Bueno, a ver. Ahí está, queda ahí. Ahí está bien. Bueno. Ahí muy bien. Estaba escuchando con atención básicamente a Maga, que estaba preocupada, me parece que con lógica, de las cuestiones técnicas. Y yo te digo que me parece que también hay que estar atentos a que esta termine siendo una sesión que políticamente se tenga para todos la fiesta en paz, porque yo los estaba escuchando desde temprano, a vos, a Mariano, a Vero, temas muy importantes, que tiene que ver, por ejemplo, con la defensa de activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, el tema que tiene que ver con la fonoaudiología, pero básicamente me parece que vamos a estar todos contestes en que depende mucho de cómo termine esto, que ojalá que termine bien y en orden, por todo lo que está pasando después y por lo que viene. Básicamente el interés del oficialismo en tratar dentro de poco lo que es el bono solidario o impuesto a la riqueza, porque se empieza a tratar el tema presupuesto, está el debate ya planteado, recordamos, por el propio Cristian Ritondo, que dice que quiere sesiones presenciales para el bono solidario o impuesto a la riqueza, y está Karin, Mariano, también Vero, está claro que hay un clima como enrarecido. Ayer habló Esteban Bullrich, hubo respuestas del propio presidente, así que me parece que, de lo que hoy pase, que ojalá que termine bien y en orden, me parece que se ha trabajado para eso, de que esta sesión esté encapsulada y que termine bien con estos proyectos aprobados, me parece que va a depender también lo que viene, que sigue siendo muy importante, el proyecto sobre bono solidario o impuesto a la riqueza, el presupuesto. Bueno, me parece que si hay un buen clima político y no hay choques, lo otro se va a facilitar. Porque, reitero, el clima, por lo económico, por lo que pasó incluso con la presentación de Guzmán, es un clima que no es tan calmo. Si hoy la cosa se desarrolla bien, me parece que se va a facilitar lo que viene. Si hoy se enrarece un poco, bueno, me parece que también tal vez lo que venga sea un poco más complejo. De todas formas, y por lo que estuvimos hablando y viendo en otras sesiones, cuando estuvo ese enrarecimiento, que hay una presentación de Juntos por el Cambio de la Justicia por la última sesión, se pudo conciliar, y no es menor, y por eso me interesaba escucharte, Pato, porque sos quien se dedica ahí específicamente a analizar el clima político, por fuera de lo que está pasando afuera de la Cámara de Diputados, con los referentes del oficialismo de la oposición, que vienen cruzando fuerte, como si no se entendiera muchas veces que de la pandemia que estamos viviendo y de la tragedia sanitaria en muchas provincias y económica profunda, se necesita esto, que se sienten, debatan y sesionen, ¿verdad? Pato, y además... No, por supuesto, y además, ojo, se arriba, y todos nosotros somos testigos, la verdad que no es menor esto, de que esté sesionando después de un trabajoso protocolo, porque acordate que hubo mucho tiempo sin sesiones, hubo que acordar la manera, la forma, los proyectos, así que es meritorio. Por eso digo, ojalá que esto siga así encapsulado, que se pueda aprobar y votar, y que obviamente lo otro, se debata en el momento en que se tenga que debatir. Pero si hoy la cosa está bien, lo que viene se facilita un poco, me parece, ¿no? Y lo que viene, Pato, no es nada más ni nada menos que el dictamen mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ayer justamente hablando con una diputada del radicalismo en DTV, más o menos, Pato, nos había dado como una puntita de que podría llegar a haber alguna especie de acuerdo con este proyecto. ¿Cómo lo interpretaste vos ayer? Sí, yo también, pero me parece que, ¿sabés qué? Es una diputada jujeña, muy cercana a Gerardo Morales, porque Gerardo Morales nos dijo a nosotros, yo creo que en este momento el proyecto del bono solidario debería ser aprobado. Pero viste que Gerardo Morales es un hombre con mucha cintura política, que cuando el presidente era Macri, estaba cerca de Macri, ahora es un hombre que tiene buen diálogo con el presidente Alberto Fernández, y me parece que entiende, el gobierno recurre a este bono solidario porque no le puede pedir plata a nadie, porque no puede devaluar, porque no se puede endeudar, y bueno, entonces va por este bono, y Gerardo Morales, que necesita recursos, va a apoyar. Pero no sé, la verdad, si habrá espacio en el radicalismo para que algunos diputados o diputadas voten en contra. Ellos preservan mucho la unidad. Ayer efectivamente esta diputada por esa provincia dijo que ella podría llegar a acompañar algún detalle.
pero la verdad me preguntás hoy, yo creo que hasta aquí ellos preservan la unidad, pero bueno, veremos mañana, ¿no? Carlos, a ver si entiendo el centro. ¿Cómo le va, María? ¿Cómo le va? A ver si entiendo el centro del planteo tuyo político. Vos decís, hay mucho ruido económico, esperemos que el Congreso no le agregue ruido político. Exactamente, exactamente. Y además, ¿sabés qué pasa? El gobierno está muy interesado en este bono solidario y en avanzar con también el tema del presupuesto. Y si esto se complejiza, bueno, no es lo mismo aprobar el bono solidario en un marco donde, bueno, el que gana festeja un poquito y el resto acompaña, a que si esto se descompagina un poco, me parece, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, veremos entonces. Vamos a estar atentos. Ahí el plano te cortó la mitad de la cara. Así no, así Empezó no, canchero, así Pato, no y después terminó. Ahora sí. Gracias, querido. Vamos a estar atentos, por supuesto, al análisis de cada uno de ustedes. Chau, Mariano, chau, Beto. Nos vemos, hasta luego. Bueno, ahí está, pleno funcionamiento de preparativos, el recinto que se celebra, es democracia pura que esto esté sucediendo. Y como decíamos, si no es menor el contexto en el que estamos viviendo, que es de profunda delicadeza, tanto en términos sanitarios, con esta pandemia global, que a cada uno de los países afecta según cómo afecta. En el nuestro, además, se está viviendo una crisis económica muy, muy profunda y distintos frentes que hay que atacar. Y nuestros legisladores ahí están viendo de qué manera resguardar los activos, por más que, lógicamente, la izquierda tenga lo mucho que decir, o la oposición, o no llegue a ese acuerdo, pero temas que son importantísimos también, como, por ejemplo, el cuidar los activos del Estado cuando se les da la ayuda a las empresas, bueno, que no estén en este sentido, como el proyecto de ley que se va a debatir hoy, en empresas que tengan paraísos fiscales, por ejemplo, el ejercicio de regulaciones fonoaudiología y también la cuestión ambiental. Exactamente. Sí. Como decíamos, la cuestión ambiental es muy interesante, lo hemos hablado también y mucho acá en Diputados TV, tiene que ver con el acuerdo de Escazú, este lugar en el Caribe y un acuerdo en Costa Rica. La ciudad de Costa Rica. Exactamente, un acuerdo que se generó acá en el país y que tiene que estar refrendado por 11 países. Un acuerdo que le da el lugar central y esencial a los derechos de los ambientalistas. Y esto no es poco, derechos de los ambientalistas, de los derechos de quienes defienden el medio ambiente, que establecen las políticas que luego se van a discutir para que, bueno, justamente, por ejemplo, la ley de humedales pueda ser una realidad, y derecho al acceso de justicia. Recordemos que se aprueba esta ley, Argentina firma el tratado, es el país número 10. Tienen que ser 11 los países de los... este acuerdo se firmó en 2018 y son 17 estados los que acompañaron y Argentina sería el número 10. Hay que recordar que este proyecto tiene sanción en la Cámara de Senadores, por eso hoy se convertiría en ley. Señores, se quedan con el bastoneo de Melina Fleiderman, Amanda, Alma, Caro, ahí está ahí también preparada, y por supuesto Magalí Arens desde el recinto y todo el equipo periodístico de DTV para seguir esta sesión que tiene horario 3 de la tarde. Esperemos, y como dijo el presidente de la Cámara Baja, sea puntual. Si no, por supuesto que vamos a estar acompañando todo lo referente a lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados. Chao. La voz de los diputados.